Listo, entonces lo que vamos a hablar ahora es de músculos y nervios de miembro superior. Entonces, cuando hablamos de miembro superior, vamos a hablar de unos músculos que van a actuar a nivel del hombro, que van a actuar a nivel del codo y van a actuar a nivel de la muñeca y a nivel de los dedos. Si lo hablo anatómicamente, entonces articulación glenohumeral, articulación húmero-ulnar, articulación radiocarpiana, articulación metacarpofalángica e interfalángica. ¿Listo? Que serían la de los dedos. Entonces, los músculos de la cara anterior, que son estos, del miembro superior, van a ser músculos que van, al contraerse, van a generar movimientos de flexión. O sea, todos los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior son extensores. ¿Listo? Entonces vayamos a la parte superior. Aquí tenemos este primer músculo que se llama el veo. Usted está compartiendo algo porque no se está viendo. Si yo comparto la pantalla no pueden ver la imagen, entonces yo cómo hago. Ya la compartí y no la veía. Listo. Entonces, cuando les hablo de que estos músculos, lo de la cara anterior, son flexores, entonces me voy a ubicar primero en los músculos. Te cambias afuera, por favor, y entras cambiada afuera, desde afuera. Acá arriba vamos a tener este músculo que se llama el pectoral mayor, que es este grande, que él va a tener dos porciones, una superior que sería la clavicular y una inferior que sería la external. Si lo retiro, me voy a encontrar con un músculo profundo a él que se llama el pectoral menor. El pectoral mayor, con sus fibras claviculares, van a ser agonistas, en la flexión del hombro. Recuerden que la flexión del hombro es llevar el brazo hacia adelante. Y las fibras externales y las costales, que están en la parte inferior, van a ser aductores. O sea, si vos acercás los brazos a la línea media y tocas el pecho, ese es el músculo que te permite hacer ese movimiento. ¿Cómo? El pectoral menor es un músculo que se inserta en el proceso coracoideo de la escápula. Se origina en primera, segunda y tercera costilla, o segunda, tercera y cuarta, y al contraerse hace que la escápula descienda. O sea que si llevas la escápula hacia abajo, esa es acción del músculo pectoral menor. En la parte más anterior voy a tener este músculo que se llama el deltoides, que tiene tres porciones: una porción anterior, una porción intermedia y una porción posterior. La porción anterior va a ser sinergista en la flexión del hombro, o sea que cuando llevas el brazo hacia adelante. La intermedia va a ser responsable de la abducción, pero a partir de los 90 grados hacia arriba, o sea que se convierte en un sinergista en la abducción. Y la posterior, que no la veo aquí, corresponde a un músculo sinergista en la extensión del hombro, porque el que lo realiza es el latísimo del dorso. Entonces, si sigo acá, ya me voy a encontrar con los músculos de la cara anterior del brazo. Entonces, en el plano superficial tengo el músculo bíceps braquial, que tiene dos cabezas, una cabeza longa, que es lateral, y una cabeza breve, que es medial.
Este músculo se inserta en la tuberosidad del radio y se convierte en el sinergista en la flexión del codo, porque el agonista es el braquial. En la parte superior, acá arriba, voy a tener este músculo que corresponde al músculo coracobraquial, que está dentro. O sea, es posterior y medial a la cabeza breve del bíceps. Y en la parte inferior voy a tener este músculo que corresponde al braquial, que sería este, que se inserta en la tuberosidad de la ulna y es el responsable, o sea, el agonista de la flexión del codo. ¿Listo? Ahora paso a los músculos de la cara anterior del antebrazo. Estos músculos van a tener un origen en el epicóndilo medial, que está aquí. Y recuerden que nosotros hablábamos que hay músculos que son agonistas, músculos que son extrínsecos y músculos que son intrínsecos. Extrínsecos significa que se originan en un sitio y se insertan en uno diferente a su origen. Y tenemos los intrínsecos que se originan en un mismo sitio y se insertan cerquita de él, ¿vale? Este primer músculo que voy a ver acá, que señalo aquí, corresponde al músculo flexor radial del carpo, que va desde el epicóndilo medial y se orienta hacia el pulgar. Medialmente a él voy a tener un músculo grande, acá, lo estoy viendo sobre el borde medial, que corresponde al músculo flexor ulnar del carpo, que va a ir hacia el dedo mínimo y me ubico en este caso con este músculo que señalo aquí, que se llama el palmar longo. Este músculo es un músculo inconstante, puede que esté, puede que no esté, en este caso sí está. Entonces lo voy a ubicar entre el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. ¿Listo? Me voy a un plano intermedio y voy a ubicar este músculo que veo acá, que corresponde al músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo se inserta en las falanges, pero yo corro un poquitico hacia atrás. En las falanges medias de los dedos 2 al 5. O sea que ese músculo es el responsable de hacer este movimiento. Por ejemplo, cuando agarramos el asa de un balde o una bolsa o un bolso, por ejemplo, que se agarra de esta manera. ¿Listo? En la parte superior tengo este músculo, que es el músculo pronador redondo o pronador terete. Ahora me voy a los músculos del plano profundo. Entonces, en el plano profundo voy a tener lateralmente este músculo que actúa sobre el dedo pulgar y se llama el flexor longo del pulgar. Mira que yo lo halo, lo llevo hacia atrás y mira que si lo halo él se corre. ¿Sí lo ves? Yo lo halo con la pinza. Flexor longo del pulgar. Y medial a él, en el plano profundo, tengo este músculo acá, que no lo alcanzo a ver. O sea, yo sí lo veo, pero ustedes no. Que corresponde al músculo flexor profundo de los dedos. Ese músculo se inserta en las falanges distales
o en las articulaciones interfalángicas distales de los dedos 2 al 5. O sea que es el responsable de hacer este movimiento a nivel del dedo. Hay personas que pueden flexionarlo, la falange distal. ¿Listo? Entonces, esa es la acción de ese músculo. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a la mano. En la mano vamos a tener 3 regiones. Una primera región que actúa sobre el pulgar, que se llama la región tenar. Una región que está sobre el quinto dedo, que sería la región hipotenar. Y entre las dos tengo una región que sería la región palmar. Entonces, los músculos que están en la región tenar van a ser músculos intrínsecos, que significa que actúan sobre, en esta región, tienen su origen y su inserción aquí mismo. Este primer músculo que yo veo acá corresponde al músculo abductor breve del pulgar o corto del pulgar. Luego voy a tener acá superior un músculo que corresponde al flexor breve del pulgar con 2 cabezas, una superficial, una profunda. Si me voy al dedo mínimo, voy a tener este músculo que corresponde al abductor del dedo mínimo, o sea, por eso podemos hacer este movimiento. Tenemos lateralmente a él el músculo flexor breve del dedo mínimo, pero no existe un flexor longo, o sea que ahí sí quedamos perdidos. Y medial y profundo tengo el músculo oponente del dedo mínimo, porque recuerden que tanto el pulgar como el dedo mínimo pueden hacer este movimiento de oposición. ¿Listo? Profundo voy a encontrar originándose en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, aquí que no se alcanza a distinguir muy bien, un músculo que se llama los lumbricales, son músculos delgados. Esos músculos se van a insertar por delante de la articulación metatarsofalangica y son los responsables de hacer el movimiento de flexión de la articulación metatarsofalangica, o sea, la articulación donde están los nudillos. Entonces, cuando haces este movimiento, a la altura de esta articulación, ese es el músculo responsable. ¿Listo? Resulta que en el plano más profundo voy a encontrar que el eje de la mano, recuerden que es el tercer dedo. ¿Listo? Y no es que quiera ser grosero, pero es este. Este es el eje de la mano. Entonces vamos a tener unos músculos que se llaman los interóseos, que si están en la palma son palmares y que si están en el dorso son dorsales. Los de la palma la membrana interósea, pues acá, la membrana interósea la tenés acá. Cuando haces este movimiento, lo que pasa es que cuando vos haces este movimiento, vos tenés el origen del músculo flexor profundo y flexor superficial, pasa de la ulna al radio, tienen sus orígenes y hay una parte membranosa. Entonces, cuando vos mueves, pues obviamente lo vas a sentir, además porque cuando haces el movimiento, esos son los flexores, entonces todos van a actuar. Por eso lo sentís allí. Los interóseos palmares van a hacer que los dedos 2, 4 y 5 se alejen de la línea media y a eso le vamos a llamar abducción. O sea que los palmares son abductores.
van a ser, ¿por qué acercan los dedos? 2, 4 y 5 a la línea media. Entonces, los palmares, abducción. Los dorsales, aducción. ¿Listo? No. Ellos están aquí, porque solamente actúan sobre los dedos. Ahora, lo que pasa es que este tiene su propio abductor, ¿no? Entonces, pues, si haces este, ya solito se va. Muy bien, ahora nos vamos hacia la cara posterior. ¿Listo? Entonces, en la cara posterior, pues por tema de la ubicación aquí del cuerpo, vamos a ver los músculos que van en la región del antebrazo. Entonces vamos a tener en la parte superior este músculo que corresponde al músculo braquiorradial, que es este. O sea, por ejemplo, si tienen el cuerpo, lo pueden rotar la palma hacia abajo y lo ubican en la parte posterior. Ahí, por ejemplo, ese músculo ahí lo estoy viendo en ese cuerpo de allá. Si lo volteas, se pone la palma hacia abajo y vas a ver el... Entonces tengo el músculo braquiorradial. Este músculo, el braquiorradial, junto con el músculo de la cara anterior que se llama el flexor radial del carpo, delimitan un espacio que se llama el canal del pulso, donde tengo la arteria radial, que fue la pregunta que yo les hice ahora. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles de los músculos delimitan el canal del pulso? Entonces la respuesta era braquiorradial, flexor radial del carpo. Entonces ahora sí es que usted... Sí, pero pues eso era para distraerlo, no. Si habla del extensor, está hablando de la tabaquera anatómica, de una cosa diferente. Entonces ahora en la parte posterior sigo este músculo que se ubica medial al braquiorradial corresponde al músculo extensor radial longo del carpo. Luego voy a tener el músculo extensor radial breve del carpo, o corto, pero estamos hablando de breve. Y vamos a encontrarnos con los músculos extensores, acá, de los dedos, y un músculo que se llama el extensor del dedo mínimo, y medialmente el extensor ulnar del carpo. O sea, esos son los músculos del plano superficial. Si me voy al plano profundo, voy a tener este primer músculo que señalo aquí, que corresponde al músculo abductor longo del pulgar. Medial a él, el músculo extensor breve del pulgar. Y luego tengo el extensor longo del pulgar. Entonces recuerden que lo que es el abductor, el extensor breve y el extensor longo van a ser los que delimitan la tabaquera anatómica. Y luego voy a tener acá profundo un músculo que se llama el extensor del dedo índice. Entonces, como tenemos extensores, yo puedo hacer este movimiento. Entonces tengo extensor para el dedo índice, extensor para el dedo mínimo. Y esta es la pose de los chicos malos. O sea, yo por eso puedo hacer este movimiento. Sí, habría que seguirlo, pensaría que sí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar allí. Y obviamente, pues en el dorso me voy a encontrar aquí entre el primer y segundo dedo el músculo interóseo dorsal, que sería un aductor. Entonces paro aquí y ya seguimos con la otra parte. Chicos, vuelvo a grabar. Entonces,
Cuando hablo de los músculos de la parte posterior, entonces me voy a ubicar en esta región del brazo. Este músculo que yo tengo aquí se llama el tríceps braquial, porque tiene 3 cabezas. Una cabeza longa, que es medial, una cabeza lateral, que puede ser también como la cabeza breve, porque si tengo una longa, pues debería tener una breve. Y en su parte media, pues aquí no alcanzamos a verlo, pero la cabeza medial. Por eso forma tríceps. Este músculo se inserta en el olecrano, por eso es el extensor del codo. Y voy a tener acá un músculo que va desde el epicóndilo lateral al olecrano, que se llama el ancóneo. Ancóneo, ancóneo, no Antonio, ancóneo. ¿Listo? Es sinergista en la extensión del codo. El coracoraquial, no, es del bíceps, en la parte anterior. Sí. Entonces, en la parte anterior voy a tener de profundo a superficial, coracobraquial en la parte superior, braquial en la parte inferior. Y luego tengo el bíceps braquial con sus 2 cabezas. El braquial es el que dicen en los gimnasios que usted coge la pesa para que él se vuelva más ancho y el bíceps en la parte superior. Bueno, yo tengo este músculo que ustedes ya conocen, que se llama ¿cuál? El trapecio. Este se llama el dorsal ancho. Latísimo del dorso o dorsal ancho. Entonces, aquí tengo la escápula. Y la escápula tiene una estructura que se llama la espina de la escápula, que me delimita 2 fosas. Una fosa infraespinosa y una supraespinosa. Aquí no lo puedo ver porque el trapecio está cubriendo. Pues lo podría cortar, pero nos vamos a demorar un poco. Aquí, esta parte de músculo que señalo acá corresponde al deltoides en su porción posterior. Entonces, aquí sí lo puedo ver. Este es el músculo. Es el infraespinoso porque está en la fosa infraespinosa. Lateral e inferior. Tengo el músculo terete menor o redondo menor. Está bien dicho. Y este músculo redondo mayor o terete mayor. ¿Listo? Está aquí. Aquí no alcanzo a verlo porque el trapecio lo está cubriendo, pero tengo el músculo supraespinoso. Y recuerden que supraespinoso, infraespinoso, terete o redondo menor. Y en la cara costal, en la fosa subescapular, no lo puedo ver acá, un músculo que se llama el subescapular. ¿Hacen parte de qué? Del complejo del manguito rotador. Recuerden, el manguito rotador no es un músculo, es un complejo de tendones que actúan sobre la glenohumeral. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos. Este terete mayor, terete o redondo menor. Cerrato anterior está por acá adelante. Es el que se inserta en el borde medial de la cara costal de la escápula, que cuando se lesiona porque el nervio torácico longo que el nervio falla, da la escápula la. ¿Listo? Entonces paro aquí y sigo con los nervios. Chicos, dale, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de el plexo braquial. Cuando hablo de plexo braquial, voy a hablar de unos nervios que se forman de unas raíces que son C5, C6, C7, C8, T1. Esas raíces, aquí las puedo identificar. Mira, C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces salen o emergen entre un espacio que se llama el
interescalénico que está delimitado por el músculo anterior y el músculo escaleno medio. Las raíces me van a formar algo que se llama resultación. Clavículos terminales están en una porción que está por debajo de la clavícula, o sea, la porción infraclavicular, que esa era una pregunta que yo les había hecho. La pregunta era, ¿los fascículos se encuentran en la porción supraclavicular? La respuesta era falso, porque está en la porción infraclavicular. Entonces, aquí tenemos entonces, de cada tronco van a haber dos ramas, una anterior y una posterior. Las ramas posteriores de tronco superior, medio e inferior me van a formar por memotecnia el fascículo posterior. Las ramas anteriores de tronco superior y medio me van a formar el fascículo lateral y la rama anterior del tronco inferior me forma el fascículo medial. Teóricamente por aquí debería haber un vaso sanguíneo, bueno, aquí está, que lo ubico aquí, que sería la arteria axilar, y ella es la que me va a delimitar la ubicación de los fascículos. Mira, lateral a ella, fascículo lateral, medial a ella, fascículo medial, posterior a ella, fascículo posterior. Del fascículo lateral y del fascículo medial salen dos ramas que me van a formar algo que conocemos con el nombre de la M nerviosa. Entonces, ¿ven la M? ¿Sí ven la M? ¿Sí la ven? Esta es la M nerviosa. Entonces, del fascículo lateral tengo el nervio músculo cutáneo, que me va a inervar los músculos de la cara anterior del brazo. O sea, ¿qué músculos hay allí? Brachiorradial, bíceps braquial y coracobraquial. Este nervio, que es el músculo cutáneo, tiene un componente sensitivo, por eso cutáneo. Cuando pasa el codo en su cara anterior, se convierte en cutáneo antebraquial lateral. O sea que ya es sensitivo. Si se daña, ¿qué movimiento pierdo? La flexión del codo. O sea, ya no lo puedo hacer. Del fascículo medial tengo este nervio que pasa posterior al maléolo medial. Se va por la cara medial del antebrazo hasta llegar a la región hipotenar, que corresponde al nervio ulnar, que es el nervio del corrientazo, cuando nos golpeamos el codo. Garra ulnar. Aquí porque como inerva la región hipotenar, acá porque esta región, entonces pierde ese movimiento. Después esto queda plano. Entonces hace esto. ¿Cómo? Ah, no, se llama mano de predicador porque os quedas así. Entonces, los papas como van o los curas, no sé, así. Entonces, aquí tenemos del fascículo lateral y del fascículo medial dos ramitas que me van a formar el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano se viene por toda la mitad del brazo, antebrazo y llega acá. Y ese nervio, su territorio es este. Yo lo que voy a tener es una patología que se llama el síndrome de túnel del carpio, pasa entre el músculo flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y lateralmente flexor longo del pulgar, y ahí se puede comprimir. Lo que hace el cirujano es que va al retináculo de los flexores, estamos acá, corta, lo libera y ya. Pero pues hay otras condiciones a tener en cuenta allí.
Y del fascículo posterior voy a tener este nervio grande, que se llama el nervio radial, que se forma del fascículo posterior. Él me inerva los músculos de la cara posterior del brazo y del antebrazo. Aquí él sale, míralo, y me va a dar una rama superficial, que es la que voy a encontrar aquí en la tabaquera anatómica. Y su región sensitiva va a ser esto, encontrando aquí el punto autónomo. Aquí solamente tengo inervación del radial, aquí tengo inervación del mediano y aquí tengo inervación del ulnar. Y hacia la parte superior voy a tener el nervio axilar, que me va a inervar el deltoides. Obviamente hay más nervios: torácico longo, toracodorsal, pectoral lateral, pectoral medial, dorsal de la escápula, supraescapular. Sin embargo, por las características del cuerpo, pues no los vamos a ver. Pero lo importante es que usted reconozca las raíces, los troncos, los fascículos y los nervios terminales: ulnar, mediano, radial, músculo cutáneo, axilar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí paramos y ya seguimos con la parte ósea. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de los huesos de miembro superior. Entonces, cuando hablo de huesos de miembro superior, estoy hablando de los huesos que hacen parte del esqueleto apendicular. Este primer hueso que tengo aquí se llama la escápula. La escápula antes se conocía con el nombre de omóplato, pero nosotros le vamos a llamar escápula. La escápula va a tener dos caras: una cara costal, que sería como la cara anterior, y una cara dorsal, que sería la posterior. En su cara dorsal voy a tener una estructura que se llama la espina, y la espina tiene un borde inferior y un borde superior. En su parte más lateral tengo esta estructura que corresponde al acromión. ¿Listo? Y él va a tener pues un angulito que, dependiendo del ángulo que tenga, así se clasifica. Acromión, no, acromión 1, 2, 3, creo que hasta grado 4, dependiendo del ángulo. Esta espina me va a delimitar dos fosas: una fosa por debajo de ella, infraespinosa, y una fosa sobre ella, supraespinosa. ¿Listo? Donde voy a encontrar un músculo infraespinoso y un músculo supraespinoso. También la escápula va a tener unos bordes: un borde medial, un borde lateral, un ángulo inferior, un ángulo superior, un borde superior, un borde lateral, y en la parte lateral voy a tener una cavidad que se llama la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es el punto donde se une con la cabeza del húmero y me forma la articulación glenohumeral, o conocida en el bajo mundo como el hombro. En su cara costal, que es la anterior, tengo una saliente palpable en el vivo, que es el proceso coracoideo o apófisis coracoides, así le dicen. En la cavidad glenoidea debo identificar un tubérculo que está en la parte superior, tubérculo supraglenoideo, y en la parte inferior un tubérculo que sería el infraglenoideo. ¿Cómo identifico si la escápula es derecha o izquierda? Primero, la espina es posterior y la cavidad glenoidea es lateral. Pregunta: ¿esta escápula que tengo en mi mano es derecha o izquierda? Levanten la mano los que dicen derecha. Levanten la mano los que dicen izquierda. Los que están al otro lado, ¿qué dicen? Chicos, los que están al otro lado. Chicos, los que están al otro lado. ¿Derecha o izquierda?
Los que están al otro lado ya fueron a dormir. Esta es, esta que tengo en la mano. La que tengo yo, no la que tienen ustedes. Esta es derecha. Porque mira, lateral, posterior. Si me la coloco atrás, coincide. Yo la puedo voltear. Estás viendo por la cámara, se ve para otro lado. Ah, sí, pero pues igual. No, mírala. Sí, Mírala, claro. mírala ya. Sí, Se pero. ve la esquina hacia la... Sí, pero igual es derecha. Porque mire, si yo volteo, la espina es posterior. O sea, posterior. Y esto es lateral. O sea, yo sé que la cámara da un efecto al contrario, pero en la que ustedes tienen, la espina siempre va a ser posterior y la cavidad glenoidea siempre va a ser lateral y por eso determinan la lateralidad. ¿Listo? Bueno. Luego vamos a tener este hueso que tiene forma de S, que se llama la clavícula. La clavícula es el hueso que va a unir el esqueleto apendicular o el miembro superior con el tronco. Realmente es el que permite esa unión. La clavícula va a tener dos extremidades. Una lateral, que va a ser plana. O sea, la parte plana que usted ubique en el extremo es la lateral que corresponde a la extremidad acromial. Y una medial, que es abultada, que corresponde a la extremidad external. ¿Listo? Adicionalmente, la clavícula va a tener dos caras. La cara lisa que usted encuentre va a ser superior y la cara rugosa va a ser inferior. ¿Listo? Adicionalmente, la clavícula va a tener unos bordes. Un borde anterior y un borde posterior. ¿Cómo yo puedo identificar si la clavícula es derecha o izquierda? Entonces, lo primero que tiene que hacer es que la cara lisa va a estar orientada superiormente. La cara aplanada va a estar orientada lateralmente. Con esas dos podemos sacarla si es derecha o izquierda, si quisiéramos allí. Entonces, esta que yo tengo acá, que se ve al revés en sus imágenes, ¿es derecha o izquierda? ¿Qué dicen por allá? La que yo tengo. Esta es derecha. Porque mira, la cara lisa superior, la cara aplanada es lateral. Porque yo la podría colocar así. La cara aplanada seguiría siendo lateral, pero la parte rugosa ya sabemos que es la cara inferior. Entonces esta es derecha. Entonces aquí, entre la extremidad acromial y el acromión, se forma la articulación acromio-clavicular. ¿Listo? Ahora voy con el húmero. El húmero es el hueso que yo voy a encontrar en el brazo. Él va a tener dos partes. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior tiene una cabeza que es redondeada, que lateral a ella va a tener un surco que corresponde al cuello anatómico del húmero. En su parte anterior voy a tener dos salientes que corresponden al tubérculo mayor, tubérculo menor, que entre los dos delimita un espacio que se llama el surco intertubercular. Y en la parte inferior de la cabeza del húmero voy a tener más o menos aquí lo que conocemos con el nombre de cuello quirúrgico, que es el punto donde se corta para hacer un reemplazo articular total de hombro. En la parte inferior voy a tener el cuerpo y lateral al cuerpo voy a tener una saliente que corresponde a la tuberosidad deltoidea
punto de inserción del músculo deltoides. En su porción inferior voy a tener este borde que señalo aquí corresponde al borde lateral y este sería el borde medial. En el borde lateral voy a tener una estructura redondeada que corresponde al capítulo o cóndilo lateral. Medialmente a él tengo esta estructura que parece un trompo chino, que corresponde a la tróclea o cóndilo medial. Sobre el capítulo tengo el epicóndilo lateral. Sobre la tróclea, epicóndilo medial. Bien, sobre el capítulo, aquí tengo una fosa que se llama la fosa radial. Y sobre la tróclea tengo la fosa coronoidea. Si voy hacia la parte posterior, voy a tener una fosa grande relacionada con la tróclea que se llama el olecrán, la fosa olecraneana. ¿Cómo puedo determinar si es derecho o izquierdo? Primero, la fosa olecraneana es posterior y la cabeza del húmero es medial. Entonces, derecho o izquierdo, ese que yo tengo acá. Derecho o izquierdo. Este es derecho. Se une con la escápula y me forma la articulación humeral, que es esta. Cúbito. La ulna tiene una forma de llave. En la parte superior, esto corresponde a la incisura o escotadura troclear. Esta incisura se relaciona con la tróclea, que está en el húmero. En la parte inferior tengo esta saliente que corresponde al proceso coronoideo de la ulna. Posterior a la incisura tengo esta parte que corresponde al olecrano, que es la parte más fuerte. Medialmente al proceso coronoideo tengo esta incisura que corresponde a la incisura radial de la ulna. Y en la parte inferior al proceso coronoideo tengo la tuberosidad de la ulna, punto de inserción del músculo braquial. Si sigo hacia la parte inferior, me encuentro con el cuerpo donde lateralmente, porque la ulna va relacionada con el quinto dedo, lateralmente tengo el borde interóseo, que es este, y en la parte inferior presento una cabeza, una estructura redondeada, cabeza de la ulna, y una saliente que corresponde al proceso estiloideo de la ulna. La cabeza es palpable, ¿no? A la altura de la muñeca. Aquí. Es palpable. ¿Listo? ¿Cómo sé si la ulna es derecha o izquierda? Primero, el borde interóseo va a ser lateral. Y segundo, la incisura o escotadura va a ser anterior. Entonces, ¿esta ulna que yo tengo es derecha o izquierda? Esto es lateral y esto es anterior. Y va con el quinto dedo. Entonces, ¿cuál le queda? Vamos a ponerla aquí en la mano derecha. ¿Va con el quinto dedo? Sí. ¿Es anterior la incisura? Sí. ¿El borde interóseo es lateral? No, es medial. Me voy a la mano izquierda. ¿Va con el quinto dedo? Sí. ¿Es anterior? Sí. ¿Es medial? No, es lateral. O sea que sí es. ¿Listo? O sea, este es izquierdo.
Como no coinciden, pues vamos a hacer que coincidan. Aquí me forma la articulación húmero-ulnar, más conocida como, ¿cómo se llama? El codo. ¿Listo? Ahora voy al siguiente hueso. Profe, Veo. el olecranium es esa parte que sale, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte dura. ¿Sí la ves? Sí, señor. Ve, profe, yo tengo una pregunta con acerca de la ulna. ¿Sí la ves ahí? Sí, señor. Al lado de la incisura troclear, ¿queda la incisura capital o cómo se llama ese pedazo? Esta es la incisura radial de la Se llama incisura radial. No es que se le escucha mal, profe. incisura radial. Superior tengo la tuberosidad del radio que corresponde al punto de inserción del músculo bíceps braquial. Voy a tener el cuerpo y en el cuerpo medialmente voy a ubicar un borde interóseo, que es este, que va a estar enfrentado con el borde interóseo de la ulna. Si el de la ulna es lateral, por ende el del radio debe de ser medial, porque el radio va con el primer dedo. ¿Listo? En la parte inferior voy a tener una saliente que corresponde al proceso estiloideo del radio, una cara articular inferior, que la veo aquí, que corresponde a la cara articular carpiana, y medialmente la incisura ulnar del radio. En su cara posterior voy a tener unos surcos para los músculos extensores. ¿Cómo identifico si es derecha o izquierda? Primero, los surcos van a ser posteriores. Segundo, el borde interóseo va a ser medial. Y ya saben que va con el primer dedo. Entonces, este hueso que tengo en mi mano, ¿derecho o izquierdo? Este que tengo en la mano, ¿derecho o izquierdo? Este es derecho, porque mira, posterior, posterior. ¿Va con el primer dedo? Sí. ¿Medial? Sí. ¿Me puedo ir acá? ¿Posterior? Sí, posterior. ¿Va con el primer dedo? Sí. Pero el borde, lateral. Entonces esta es derecha. Aquí, entre la circunferencia articular de el radio y la incisura, obviamente no coinciden porque son de lados diferentes, se forma la articulación radioulnar proximal en la parte superior y en la parte inferior acá tendríamos la radioulnar
distal. Recuerden que en los movimientos de pronación y supinación, el que rota medial y lateralmente va a ser el radio. ¿Listo? Bueno, entonces con eso terminamos la parte práctica. Entonces, para los que están allá, por pausarla. Sí, pausarla.